En este video, compartiremos las historias de personas cuyas vidas dieron un giro inesperado debido a decisiones y emociones ocultas. Te presentamos la historia de Tracy, quien, después de casi 22 años de matrimonio, comenzó a sentirse sola y olvidada. ¿Qué sucede cuando detrás de una apariencia perfecta se esconden profundos conflictos internos? Acompáñanos para ver cómo su búsqueda de la felicidad perdida la lleva a consecuencias dramáticas e impredecibles que cambiarán vidas para siempre. Tracy siempre había sido el alma de la fiesta con su risa contagiosa y su personalidad magnética que atraía a las personas sin esfuerzo. Llevaba casada con Walter casi 22 años y, para los demás, eran la pareja perfecta, exitosos, atractivos y profundamente enamorados. Pero tras las puertas cerradas, las cosas eran diferentes. Walter era un hombre trabajador, a menudo enterrado en su trabajo como ingeniero de software. Le proporcionaba a Tracy un estilo de vida lujoso, una casa elegante, vacaciones exóticas y todo lo que ella pudiera desear, pero las largas horas que él pasaba en la oficina la hacían sentir sola y descuidada. La chispa que una vez encendió su relación se había apagado con los años, reemplazada por una rutina monótona que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. Tracy a menudo se encontraba mirando viejas fotografías de sus primeros días juntos, una época en la que no podían quitarse las manos de encima, cuando su risa resonaba en cada rincón de su hogar. Ahora esas habitaciones se sentían vacías, su risa un recuerdo distante. Echaba de menos la intimidad, las aventuras espontáneas y las conversaciones nocturnas que una vez definieron su relación. Sintiendo que estaba atrapada en una jaula dorada, Tracy buscó consuelo en el gimnasio, un lugar donde podía escapar de las limitaciones de su mansión solitaria. Fue allí donde conoció a Shaun, un encantador y musculoso entrenador personal que irradiaba confianza y carisma. Su interacción comenzó de manera inocente, bromas amigables durante los entrenamientos, sonrisas compartidas y miradas prolongadas. Pero lo que comenzó como un coqueteo inofensivo pronto se convirtió en algo más. Shaun tenía una manera de hacer que Tracy se sintiera viva de nuevo, sus cumplidos la hacían sonrojar y su toque le provocaba escalofríos. Le recordaba la pasión que una vez tuvo con Walter, una pasión que temía haber perdido para siempre. Se encontraba deseando sus sesiones de gimnasio, vistiéndose de manera un poco más provocativa y esperando que Shaun lo notara. Una tarde, después de un entrenamiento especialmente agotador, Shaun sugirió que tomaran una copa. Tracy dudó por un momento, pero la atracción por su compañía era demasiado fuerte para resistir. Fueron a un bar cercano donde compartieron historias y risas con cócteles. Tracy sintió una conexión con Shaun que no había sentido en años, una atracción magnética que no podía negar. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más íntima. Shaun se inclinó, sus ojos se clavaron en los de ella. Tracy, mereces ser feliz, dijo con voz baja y sincera. Mereces a alguien que te haga sentir especial. El corazón de Tracy latía con fuerza. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la tentación era demasiado grande. Se inclinó más cerca, sus labios rozando los de él. El beso fue eléctrico, encendiendo un fuego dentro de ella que pensaba que se había extinguido hace mucho tiempo. Desde ese momento, no había vuelta atrás. Sus encuentros secretos se convirtieron en una ocurrencia regular. Tracy le decía a Walter que iba al gimnasio o a reunirse con amigos, pero en realidad se encontraba con Shaun. Se escapaban a un lugar apartado donde podían estar solos, libres de las miradas curiosas del mundo. Su pasión era intensa, una aventura tumultuosa que hacía que Tracy se sintiera joven y viva de nuevo. Sin embargo, con cada momento robado, la culpa comenzaba a carcomer los bordes de su felicidad. Amaba a Walter, o al menos amaba el recuerdo de lo que alguna vez tuvieron, pero la realidad de su matrimonio la estaba asfixiando, y Shaun era su escape. Trataba de apartar la culpa, convenciéndose de que merecía ser feliz, de que no estaba haciendo nada malo. Pero en el fondo, Tracy sabía que sus acciones eran una traición a los votos que había hecho. Sabía que estaba arriesgando todo por un momento fugaz de pasión. Mientras yacía en los brazos de Shaun, el peso de sus decisiones la oprimía, un recordatorio constante de la vida que estaba poniendo en peligro. Los días se convirtieron en semanas, y Tracy se volvió más experta en vivir su doble vida. Sonreía a Walter, interpretaba el papel de la esposa perfecta mientras su corazón latía con pensamientos de Shaun.
Pero las paredes se estaban cerrando, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la fachada se derrumbara. Tracy se encontraba en una encrucijada, dividida entre el hombre que le había dado todo y el hombre que la hacía sentir viva. Sabía que se avecinaba una tormenta, una que cambiaría el curso de su vida para siempre. Y mientras miraba a los ojos de Shaun, no podía evitar preguntarse si estaba lista para las consecuencias que seguramente vendrían. Una noche, después de otra emocionante sesión con Shaun, Tracy decidió que era hora de enfrentar a Walter. La tensión entre ellos había estado creciendo, y ella se convenció de que merecía más que un esposo frío y distante. La idea del cálido abrazo de Shaun se volvía cada vez más irresistible. Esa noche, mientras Walter estaba sentado en la sala de estar, exhausto después de un largo día de trabajo, Tracy se paró frente a él, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. «Walter, tenemos que hablar», dijo, con la voz temblando ligeramente. Intentó calmar sus nervios, pero el peso de su confesión era casi demasiado para soportar. Walter levantó la vista de su portátil, la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué sucede, Tracy?», su voz era suave, en marcado contraste con la tormenta que se gestaba en su interior. Tracy tomó una profunda respiración, reuniendo cada onza de valor que tenía. «He conocido a alguien. Él me hace sentir cosas que no he sentido en años, y esta noche viene a casa. Queremos que nos dejes solos, no puedes decir que no a esto». El rostro de Walter palideció, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué demonios estás diciendo, Tracy?», su voz apenas era un susurro, el dolor y la traición evidentes en su mirada. Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, cortando el pesado silencio. El estómago de Tracy se retorció en nudos cuando abrió la puerta para revelar a Shaun, quien entró con confianza, llenando la habitación con un aire de arrogancia. Puso su brazo alrededor de la cintura de Tracy, atrayéndola hacia sí. «Vete, hombre, tenemos muchas cosas salvajes que hacer, ¿verdad, nena?», dijo Shaun con una sonrisa burlona, su tono goteando de burla. Los ojos de Walter se oscurecieron, su rostro se volvió aún más pálido. Sin decir una palabra, se levantó del sofá, sus movimientos lentos y deliberados. Salió de la habitación, la puerta se cerró detrás de él con una finalidad que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Tracy. Escuchó la puerta del garaje abrirse y cerrarse, el sonido resonando por la casa, dejándola con una creciente sensación de inquietud. Shaun miró a Tracy, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Ahora solo somos nosotros». Tracy se quedó allí, sintiendo el peso de su decisión caer sobre ella. El silencio en la habitación era ensordecedor, cada segundo estirándose hacia la eternidad. Podía oír el leve zumbido del refrigerador y el distante sonido de los coches pasando por fuera. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado, dejándola varada en las consecuencias de sus elecciones. «¿Estás segura de esto, Tracy?», preguntó Shaun, su voz cortando el silencio. «Sabes que una vez que él esté fuera de la ecuación, no hay vuelta atrás». Tracy asintió, la realidad de su acción hundiéndose en ella. «Lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. «Pero no puedo seguir así, viviendo una mentira. Y, Shaun, tú me haces sentir viva». Shaun se acercó, su mano alcanzando suavemente su mejilla. «Mereces ser feliz, Tracy, y te prometo que nos aseguraremos de que esta noche sea inolvidable». Shaun se hizo a sí mismo en casa, sirviendo bebidas y poniendo música. Las suaves melodías de jazz llenaron la habitación, creando una atmósfera cálida e íntima. Tracy lo observó moverse por la cocina, tratando de sacudir la persistente sensación en su pecho. Se había convencido de que esto era lo que quería, que Shaun era la clave para reclamar su felicidad. Sin embargo, cuando aceptó el vaso que él le entregó, un escalofrío recorrió su columna vertebral. «A nuevos comienzos», brindó Shaun, chocando su vaso contra el de ella, sus ojos brillando con emoción, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en su interior. Tracy forzó una sonrisa, tomando un sorbo del vino. El rico sabor aterciopelado hizo poco para calmar sus nervios. «A nuevos comienzos», repitió ella, aunque su voz carecía de convicción. Se trasladaron a la sala de estar, donde la energía contagiosa de Shaun pronto los hizo bailar.
Sus manos recorrieron el cuerpo de Tracy, atrayéndola más cerca mientras se balanceaban al ritmo de la música. Tracy trató de perderse en el momento, de concentrarse en la emoción de su toque, pero su mente seguía derivando hacia Walter. No podía olvidar la mirada de devastación absoluta en su rostro cuando salió por la puerta. «Relájate, nena», susurró Shaun en su oído, percibiendo su tensión. «Él se ha ido, ahora solo somos tú y yo esta noche». Tracy asintió, apoyándose en él mientras bailaban. Quería creerle, abrazar la libertad que él le prometía, pero la culpa y el malestar crecían en ella con cada minuto que pasaba. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a un paso de caer en un abismo. «¿Estás bien?», preguntó Shaun, apartándose para mirarla a los ojos, con el ceño fruncido de preocupación. «Estoy bien», mintió ella, forzando otra sonrisa. «Solo un poco abrumada, supongo». Shaun se rió, apartando un mechón de cabello de su rostro. «No te preocupes por él. Mereces ser feliz, y esta noche se trata de nosotros». Tracy quería creerle, dejar de lado sus dudas y abrazar completamente el nuevo camino que había elegido. Pero el recuerdo de la silenciosa partida de Walter la perseguía, lanzando una sombra sobre su recién descubierta libertad. Se acomodaron en el sofá, con el brazo de Shaun drapeado casualmente sobre sus hombros. Encendió la televisión, encontrando una comedia ligera que llenó la habitación de risas. Tracy se acurrucó más cerca de él, tratando de encontrar consuelo en su calidez. Pero, por mucho que lo intentara, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Los minutos se convirtieron en horas y la sensación de malestar solo creció. La mente de Tracy se llenaba de pensamientos sobre Walter, dónde había ido, qué estaba pensando y si alguna vez la perdonaría. Echó un vistazo a su teléfono, medio esperando una llamada o un mensaje de él, pero la pantalla permaneció oscura. Shaun notó su distracción, sus dedos acariciando suavemente su brazo. «Oye, ¿no estás aquí conmigo?», dijo suavemente. «¿Qué está pasando?». Tracy suspiró, incapaz de mirarlo a los ojos. «No lo sé, solo, siento que he cometido un gran error». Shaun frunció el ceño, apretando un poco más su agarre. «¿Qué quieres decir?». «Finalmente estamos juntos, Tracy, esto es lo que queríamos». «Lo sé», susurró ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Pero no puedo dejar de pensar en Walter, en cómo me miró cuando le conté sobre nosotros. Nunca lo había visto tan herido». La expresión de Shaun se endureció, un destello de molestia cruzando su rostro. «Él lo superará. No puedes seguir viviendo tu vida para él, Tracy. Mereces ser feliz». Tracy asintió, limpiando una lágrima. Solo desearía que no tuviera que ser así. No quería hacerle daño. Shaun suspiró, atrayéndola más cerca. «A veces, tienes que liberarte para encontrar tu felicidad. Walter seguirá adelante, y tú también. Pero esta noche, enfoquémonos en nosotros». Tracy trató de consolarse con sus palabras, pero el nudo en su estómago se negó a aflojarse. Sentía como si estuviera viviendo en un sueño, la realidad de sus acciones aún no se había asimilado por completo. A medida que avanzaba la noche, las risas y la coqueta entre ellos se sentían cada vez más vacías, eclipsadas por la gravedad de lo que había hecho. Cerró los ojos, apoyando su cabeza en el hombro de Shaun. La música sonaba suavemente en el fondo, un recordatorio gentil de la noche que se suponía que compartirían. Pero, por mucho que lo intentara, Tracy no podía escapar a la sensación de que esta calma era meramente el preludio de una tormenta, una que cambiaría sus vidas para siempre. Pasaron horas, y justo cuando Tracy comenzaba a bajar la guardia, escuchó la puerta del garaje abrirse de nuevo. El sonido, tan familiar y, sin embargo, tan fuera de lugar, le provocó una sacudida de miedo. Su corazón comenzó a latir más rápido, y se sentó, su cuerpo tenso. Los pasos de Walter resonaron en el pasillo, cada paso amplificando su pavor. Apareció en la puerta, su rostro una máscara indescifrable. «Walter, ¿qué estás haciendo?», preguntó Tracy, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y culpa. Walter no respondió, tenía algo en la mano, y cuando dio un paso más cerca, los ojos de Tracy se abrieron de par en par por el horror, era una pistola. «Walter, no», gritó ella, retrocediendo, con el cuerpo temblando de terror.
Shaun, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se interpuso entre ella y Walter, intentando actuar con valentía. «Oye, hombre, hablemos de esto», dijo, su voz firme pero sus ojos traicionando su miedo. La voz de Walter era fría y firme, en marcado contraste con el caos en la habitación. «Vienes a mi casa, faltas el respeto a mi matrimonio, ¿y ahora quieres hablar? Quítate de en medio». Shaun dudó un momento, luego se lanzó sobre Walter, moviéndose con la desesperación de un hombre que intenta proteger a la mujer que ama. Pero Walter estaba listo, con un movimiento rápido y practicado, derribó a Shaun al suelo. El sonido del cuerpo de Shaun golpeando el suelo resonó en la habitación, mezclándose con los gritos de Tracy. «Walter, por favor, no hagas esto», suplicó Tracy, su voz quebrándose mientras observaba al hombre que una vez amó convertirse en un extraño ante sus ojos. La mirada de Walter nunca vaciló, sus ojos eran fríos, desprovistos del calor y amor que una vez definieron su relación. Levantó la pistola, su mano firme. «Me traicionaste, Tracy. Destruiste nuestra vida por esto», dijo, señalando hacia Shaun, que yacía en el suelo, gimiendo de dolor. Shaun luchó por levantarse, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. «Estás loco», escupió, su voz cargada de desafío. «¿Loco?», repitió Walter, una sonrisa amarga torciendo sus labios. «No has visto nada todavía». La mente de Tracy corría, buscando una manera de desactivar la situación. «Walter, podemos resolver esto, por favor, solo baja la pistola, podemos hablar», suplicó, con las lágrimas corriendo por su rostro. Los ojos de Walter se fijaron en ella, y por un momento pensó ver un destello del hombre que solía conocer. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «No queda nada de qué hablar», dijo, su voz dura e inflexible. Shaun, aprovechando el momento de distracción, se levantó y se lanzó sobre Walter de nuevo. Esta vez, logró arrebatar la pistola de la mano de Walter. Se levantó jadeando, la pistola ahora en su mano. Apuntó a Walter, sus ojos salvajes por el miedo y la rabia. «Sal de aquí, hombre, sal de aquí antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos», dijo, con la voz temblorosa. Walter lo miró, luego miró a Tracy. Su expresión era una mezcla de ira, traición y algo más, algo que parecía ser desamor. Lentamente, levantó las manos en señal de rendición. «¿Crees que esto ha terminado?», dijo, con la voz baja y amenazante. «No es así». Shaun hizo un gesto hacia la puerta con la pistola. «Vete, ahora». Walter retrocedió, sus ojos nunca dejando a Tracy. «Te arrepentirás de esto», dijo, su voz un escalofriante augurio. Se giró y salió de la habitación, sus pasos resonando en la casa silenciosa. Tracy se desplomó en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos. Shaun corrió hacia ella, envolviéndola en sus brazos. «Está bien, nena, ya terminó», susurró, tratando de calmarla. Pero mientras Tracy lo miraba a los ojos, supo que estaba lejos de terminar. La tormenta apenas comenzaba, y la calma que brevemente se había instalado sobre ellos era meramente el preludio del caos que estaba a punto de consumir sus vidas. Luego, en un instante, Walter apareció de nuevo de la nada con otra pistola y disparó a Shaun. «No, Walter, no», gritó Tracy. «Tú eres la siguiente», dijo Walter enojado y salió corriendo de la casa. El caos que siguió fue un borrón. El penetrante sonido de los disparos resonó en la casa, rompiendo el inquietante silencio que se había asentado tras la partida de Walter. El grito de Tracy desgarró la noche mientras caía de rodillas junto al cuerpo sin vida de Shaun. El horror de lo que acababa de ocurrir la dejó paralizada. Vecinos, atraídos por el alboroto, miraron desde sus ventanas, susurrando en tono bajo mientras el que una vez fue un vecindario pacífico se convirtió en el epicentro de una pesadilla. Las luces rojas y azules destellaban, proyectando un resplandor ominoso sobre la escena mientras llegaba la policía. Los oficiales se movieron rápidamente, su entrenamiento evidente en sus rápidas acciones coordinadas. «Señora, aléjese», gritó un oficial, apartando a Tracy del cuerpo de Shaun. Tropezó, con lágrimas corriendo por su rostro, su mente incapaz de comprender la brutalidad de los eventos de la noche. Walter estaba a unos pocos metros de distancia, la pistola todavía en su mano, su rostro una máscara de ira y desesperación.
No resistió cuando los oficiales se acercaron a él, desarmándolo y esposándolo con eficiencia practicada. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de calidez y amor, ahora estaban vacíos, reflejando a un hombre que lo había perdido todo. Tracy fue llevada bajo custodia para ser interrogada, con las manos temblorosas mientras era conducida a un coche patrulla. El frío metal de las esposas le mordía las muñecas, un recordatorio evidente de su caída en desgracia. La vida lujosa y despreocupada que una vez conoció ahora estaba en ruinas, reemplazada por una pesadilla que nunca podría haber imaginado. En la comisaría, Tracy se sentó en una sala de interrogatorios estéril, las duras luces fluorescentes acentuando su apariencia desaliñada. Un oficial se sentó frente a ella, su expresión severa pero no carente de amabilidad. Le deslizó una taza de agua, pero ella apenas la notó. «Señora Walters, ¿puede decirnos qué ocurrió esta noche?», preguntó el oficial, con voz calma y medida. La voz de Tracy temblaba mientras relataba los hechos, sus palabras punteadas por sollozos. Yo nunca quise que nada de esto ocurriera. Solo quería sentirme viva de nuevo. Shaun, él me hizo sentir cosas que no había sentido en años. Y Walter, él simplemente entró y luego hubo disparos. ¡Oh, Dios! Shaun. El oficial tomó notas, su rostro no traicionando ninguna emoción. ¿Y su esposo Walter, les amenazó a usted o a Shaun antes de los disparos? La mente de Tracy corría, intentando juntar los fragmentos de los recuerdos. Estaba tan enfadado, nunca lo había visto así. Dijo que lo habíamos faltado al respeto, y luego. Shaun intentó defenderme, pero Walter, él lo disparó. Pasaron horas, y finalmente Tracy fue liberada, pero la pesadilla estaba lejos de haber terminado. Los medios invadieron el que una vez fue un vecindario tranquilo, hambrientos de detalles sobre el trágico triángulo amoroso que había culminado en derramamiento de sangre. Reporteros acamparon fuera de su casa, sus cámaras listas para capturar cada momento de su descenso a la infamia. La vida de Tracy, una vez llena de lujo y facilidad, ahora era un torbellino de humillación pública, batallas legales y recuerdos inquietantes. Amigos y conocidos se distanciaron, su apoyo reemplazado por juicios y chismes. La mujer que una vez fue el alma de la fiesta ahora era objeto de escándalo y lástima. Walter enfrentó un juicio que cautivó a la nación. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores y medios de comunicación, todos ansiosos por presenciar la caída de un hombre llevado al borde. Tracy testificó, con la voz temblorosa, mientras relataba los eventos de esa fatídica noche. Observó cómo el hombre al que una vez amó fue sentenciado, su destino sellado por un momento de ira inimaginable. Tracy se sentó en la sala del tribunal, su cuerpo rígido de tensión mientras los eventos de esa fatídica noche se relataban con detalles espeluznantes. La fiscalía pintó a Walter como un asesino a sangre fría, mientras que su defensa se basaba en el tumulto emocional y la traición que había soportado. El propio testimonio de Tracy fue una parte clave de la narrativa, sus palabras diseccionadas y analizadas por ambas partes. A medida que los días se convirtieron en semanas, el juicio se convirtió en una sensación mediática. Periodistas y curiosos llenaban la sala del tribunal, ansiosos por cada detalle sórdido. Tracy sentía sus miradas sobre ella, sus juicios presionándola como un peso físico. Las conversaciones susurradas y las miradas apuntadas eran un recordatorio constante de su caída en desgracia. Walter se sentó estoico, su rostro una máscara de emoción controlada. El hombre al que una vez amó ahora parecía un extraño, sus ojos vacíos y desprovistos de calidez. Cada vez que sus miradas se encontraban, Tracy sentía una punzada de culpa y tristeza, un recordatorio de la vida que habían destruido juntos. El jurado deliberó durante días, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Tracy apenas podía comer o dormir, su mente corriendo con las posibilidades de lo que el veredicto podría traer. Cuando el jurado finalmente regresó, el silencio era ensordecedor. El juez pidió orden y el portavoz se levantó para dar el veredicto. Encontramos al acusado, Walter Harper, culpable de asesinato en segundo grado. Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal, y el corazón de Tracy se hundió mientras las palabras resonaban en su mente. Walter no mostró reacción, su rostro tan impasible como siempre. El juez pronunció la sentencia, una larga condena en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Walter fue llevado esposado,
sus ojos encontrándose con los de Tracy una última vez antes de desaparecer de su vista. Ahora sola y rechazada por la sociedad, Tracy luchó por reconstruir su vida. El lujo y la facilidad que una vez definieron su existencia habían desaparecido, reemplazados por una lucha diaria por la supervivencia y la autorreflexión. La culpa y la vergüenza pesaban mucho sobre ella, un recordatorio constante de las elecciones que había hecho y de las vidas que había cambiado irrevocablemente. Vendió su lujosa casa, utilizando los ingresos para mudarse a una nueva ciudad, donde esperaba empezar de nuevo. El anonimato de un nuevo lugar ofrecía algo de consuelo, pero las cicatrices de esa noche nunca se curaron por completo. Cada día era una batalla contra los recuerdos que la perseguían, el sonido de los disparos, el cuerpo sin vida de Shaun y la mirada vacía de Walter que se repetían en su mente. Tracy encontró un departamento modesto y consiguió un trabajo como recepcionista en una pequeña empresa. El trabajo era monótono, pero proporcionaba una apariencia de normalidad. Sus colegas eran educados pero distantes, sus interacciones teñidas por la curiosidad sobre su pasado. Ella se mantenía al margen, su vibrante personalidad ahora estaba apagada y cautelosa. La terapia se convirtió en una parte crucial de su rutina. Cada sesión era una excavación dolorosa de su psique, obligándola a enfrentar las elecciones que la llevaron a su caída. Su terapeuta, el Dr. Michei, era paciente y empático, guiándola a través del laberinto de sus emociones. Tracy, sanar lleva tiempo, necesitas ser paciente contigo misma, le recordaba a menudo el Dr. Michei. No sé si alguna vez podré perdonarme, solía responder Tracy, con lágrimas acumulándose en sus ojos. El perdón es un proceso, no se trata de excusar lo que ocurrió, sino de encontrar una manera de seguir adelante. A pesar de la orientación terapéutica, las noches de Tracy estaban plagadas de sueño inquieto y pesadillas vívidas. A menudo se despertaba empapada en sudor frío, el rostro de Shaun o la ira de Walter atormentando sus sueños. La soledad era penetrante, un fuerte contraste con la mariposa social que una vez fue. Pasaron los años, y Tracy a menudo se encontraba reflexionando sobre su pasado, sus pensamientos derivando hacia la vida que una vez tuvo. Sentada sola en su modesto apartamento, hacía mucho que había abandonado los lujos que una vez definieron su vida. La casa opulenta, los coches caros y las fiestas extravagantes eran ahora recuerdos lejanos, ensombrecidos por la noche fatídica que lo cambió todo. Había cambiado su jaula dorada por una existencia más simple, una en la que cada día era una batalla por encontrar paz y propósito. Tracy trató de encontrar consuelo en pequeñas cosas, un buen libro, un paseo por el parque, el calor del sol en su rostro. Comenzó a hacer voluntariado en un refugio local, esperando devolver algo a la comunidad y quizás encontrar un atisbo de redención. El acto de ayudar a otros le proporcionaba un sentido fugaz de propósito, aunque hacía poco para sofocar el profundo remordimiento que sentía. En momentos de reflexión tranquila, Tracy se dio cuenta, demasiado tarde, del valor de lo que había perdido. La emoción de su aventura con Shaun, la emoción y la pasión que una vez parecían tan irresistibles, ahora se sentían vacías y sin sentido. Era un placer efímero que palidecía en comparación con la estabilidad y el amor que una vez tuvo con Walter. Su traición había llevado a la ruina, no solo para ella, sino para todos los involucrados. Recordaba los primeros días de su matrimonio, la forma en que Walter la miraba con adoración y ternura. Habían compartido sueños y construido una vida juntos, una asociación que alguna vez fue la envidia de sus amigos. Pero a medida que pasaron los años, las demandas de la carrera de Walter y la creciente inquietud de Tracy habían creado una brecha entre ellos. En lugar de buscar reparar su vínculo, había buscado consuelo en los brazos de otro, una elección que llevó a consecuencias inimaginables. Los pensamientos de Tracy a menudo regresaban al juicio, la mirada de devastación en los ojos de Walter cuando se leyó el veredicto y el momento en que fue llevado con esposas. La imagen de Shaun tirado sin vida en el suelo la perseguía, un recordatorio claro del caos y la destrucción que sus acciones habían desatado. El sonido de los disparos, el acre olor de la pólvora y el frío sabor metálico del miedo permanecían en su mente, una pesadilla de la que nunca podría escapar por completo. En su soledad, Tracy encontró un atisbo de redención. Dedicó su vida a ayudar a otros a evitar el mismo error que ella había cometido. Hacía voluntariado en refugios, aconsejaba a aquellos que pasaban por dificultades matrimoniales y compartía su historia con cualquiera dispuesto a escuchar.
Era un pequeño consuelo saber que su experiencia podría salvar a alguien más de un destino similar. Una tarde, al salir del refugio, una joven se le acercó. ¿Eres Tracy Harper?, preguntó con voz titubeante. Tracy asintió, preparándose para la inevitable curiosidad o juicio. Leí sobre tu historia, continuó la joven. Solo quería agradecerte. Escuchar lo que pasaste me ayudó a tomar una decisión diferente. Estaba a punto de dejar a mi esposo por otra persona, pero tu historia me hizo darme cuenta de lo que estaba a punto de perder. Tracy sintió un nudo formarse en su garganta. Me alegra que te haya ayudado, respondió suavemente. Cometí muchos errores, y si compartirlos puede ayudar a otros a evitar el mismo dolor, entonces quizás algo bueno pueda salir de ello. La joven sonrió y le apretó la mano a Tracy antes de alejarse. Momentos como esos le daban a Tracy un sentido de propósito, una razón para seguir adelante a pesar de las sombras de su pasado. Pero incluso en sus momentos de redención, los recuerdos de esa noche permanecieron siempre presentes. A menudo se despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza mientras los ecos de los disparos resonaban en su mente. La mirada en los ojos de Walter, una mezcla de ira, traición y profunda tristeza, atormentaba sus sueños. Era un dolor que llevaba consigo siempre, un recordatorio del precio que había pagado por su momento de indiscreción. A medida que pasaban los años, Tracy aprendió a vivir con sus remordimientos. Encontró consuelo en su trabajo y en los pequeños actos de bondad que ofrecía a los demás. Se convirtió en una fuerza tranquila para el bien en su comunidad, conocida no por sus errores pasados, sino por sus esfuerzos para enmendarlos. Al final, Tracy aprendió a vivir con los ecos de su pasado, encontrando una paz frágil en la rutina de su nueva vida. Las cicatrices permanecieron, tanto visibles como invisibles, un testimonio de las elecciones que irrevocablemente alteraron su camino. Y mientras el mundo seguía adelante, Tracy continuó navegando por los restos de su vida, marcada para siempre por la traición que condujo a la ruina.